o mucho que nos permitió conocer a Derea. Yo recuerdo que la conocía como desde el 2001, cuando ella era una niña. Pero cuando más interactuamos fue cuando ella estaba aquí. Y cuando menos interactuamos fue cuando ella decidió no seguir congregándose. Pero sabemos que Dios tiene su alma en sus manos. Amén. Amén. Yo siempre he sabido esto, que todos los que han conocido, escuchado la palabra y que han estado cerca del Señor, esa semilla ahí está. Y aun cuando pasen por el valle de la sombra de muerte, yo estoy siempre seguro que ellos clamarán a Dios. Amén. Y aunque su cuerpo sea muerto, su alma vive por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar algo acerca del amor de Dios. Me di cuenta esta semana que no entendemos el amor de Dios. Que creemos entenderlo, pero no entendemos nada. Su amor es tan incomprensible, humanamente hablando. Diga conmigo, su amor es más grande, ayúdeme, es más grande de lo que yo pueda entender. Humanamente nos quedamos limitados. Su amor lo vas a poder ir entendiendo con algo que se llama discernimiento, y eso viene por el Espíritu. Amén. Amén. El amor nunca dejará de ser. Amén. Dios es amor. Y dice Romanos 5:8. Romanos 5:8. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Diga conmigo, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y cómo lo muestra? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la mayor expresión del amor. ¿No lo merecemos? No lo merecemos. Y Cristo no merecía sufrir por nosotros. Diga conmigo, yo no lo merecía. ¿Por qué? Porque aún muchas veces somos pecadores. Y número 2, el Mesías no merecía sufrir tanto lo que sufrió. ¿Lo merecía? ¿Lo merecía? ¿Alguien me escucha? Él estaba, ¿cómo decirlo? Él se había ganado ser dañado tanto. Porque si usted no sabe, Él fue, lo dice el profeta Isaías, fue quebrantado, diga como quebrantado. Y yo cuando busqué esa palabra, significa que Él fue desmenuzado, molido. ¿Usted sabe lo que es molido? ¿Ha visto la carne molida? Se mete en tal presión que es despedazada. ¿Se merecía el ser despedazado? No. Pero así nos mostró
Dios que nos ama. Nadie lo haría. Es algo tan grande, tan incomprensible para muchos. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ok, ¿recuerdan la vez que les hablé de la amistad? Que amistad tiene que ver con amor y que amistad era algo que venía de los cielos. Pues el amor viene de los cielos. Tristemente el hombre cree entender lo que es el amor, pero la Biblia dice que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. ¿O no me está escuchando? El primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios. Y el segundo, para que llegues al segundo, tienes que estar primero consciente de lo que es amar a Dios, o que Él nos ha amado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque dice Juan capítulo 1, verso 4. Primera de Juan capítulo 4, verso 9. Dice que Él nos amó primero. ¿Tú lo amaste primero? No. Entonces, ¿cómo yo puedo amar al Señor? Entendiendo o tratando de entender con nuestra mente finita, con nuestra mente humana, empezar a entender algo que se llama el amor de Dios. Y lo primero que debemos de entender es que Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan capítulo 4, verso 9. Primera de Juan capítulo 4, verso 9. Búsquelo conmigo. Primera de Juan capítulo 4, verso 9. En esto se mostró, ¿qué cosa? El amor de Dios para con nosotros. ¿Cómo se mostró? En que Dios envió ¿a quién? A su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Diga conmigo, así se mostró el amor. Entonces no puedes amar a Dios. No lo podemos amar si no has entendido lo que es el amor de Dios. ¿Y cómo es el amor de Dios? Él envió a su Hijo. Alguien diga gloria a Dios. Verso 11, 10. Verso 10, mira lo que dice. En esto, ayúdeme por favor a leerlo, por favor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Diga como Él nos amó a nosotros. El amor viene de arriba. El amor es algo celestial. Verso 19, mira lo que dice. Aleluya. Nosotros, este es el resultado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Diga conmigo, Él nos amó primero. Entonces, podemos recibir ese amor y podemos amarle. En esto consiste el amor, en que Él envió a su Hijo. ¿Cómo que el amor consiste en que Él haya entregado a su Hijo para ser muerto? Lo entregó a morir, a muerte. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Juan 3:16, usted lo conoce. De tal manera, diga como de tal manera. O sea que es un amor inconcebible.
Por eso muchos no pueden creer en Dios. ¿Cómo? ¿Cómo que hay un Dios? Sí, de tal manera amó Dios al mundo y envió a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, el amor de Dios se manifiesta a través de su Hijo, para que yo no me pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos decimos amén? Esta vida es temporal. Este cuerpo es temporal. Todo es temporal. Pero hay algo que se llama vida eterna. ¿Qué tan grande es la eternidad comparada con esta vida? ¿Qué tan grande? ¿Alguien ayúdame? ¿Qué tan grande es la eternidad comparada con esta vida? Diga conmigo, lo infinito contra lo finito. O sea, finito es algo que tiene fin. Y puede tener fin bien rápido o puede medio tardarse, pero va a llegar su fin. ¿Sí está conmigo o no? Diga conmigo, ¿puede ser rápido? Puede ser rápido. Puede tardarse, pero llegará a su fin. ¿Cuántos dicen amén? Pero la vida eterna es sin fin. Diga conmigo, no tiene fin. Y Dios muestra su amor enviando a su Hijo para que nosotros entremos en esa escala del tiempo, de lo que no tiene fin. Porque el amor no tiene fin. No me escuchó. El amor nunca dejará de ser. El amor es eterno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo es que el amor de Dios lo puede entender? ¿Y cómo es que Dios muestra su amor para con nosotros? Que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es el amor? Escuche, ¿qué es el amor? Dios envió a su Hijo. Su Hijo sufrió por mí. El Padre entregó a su Hijo al sufrimiento. ¿Esto es amor? Pues no parece amor. ¿Cómo que entregó a su Hijo a sufrir? ¿Cómo es que entregó al Mesías? Lo entrega, lo toman, lo despedazan. El Mesías no lo merecía, pero Él nos dice, eso es amor. Porque a través de eso, yo voy a traer vida a los demás. Entonces el amor siempre tiene un propósito. Diga conmigo, el amor siempre tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice el profeta Isaías 53. Alguien alaba el nombre del Señor. 53:6. Mi alma te alaba, Señor. Espíritu Santo, ayúdame por favor a poder hablar tu santa voluntad y quita todo lo que no sea tu voluntad. Dame la unción para hablar.
tu espíritu. 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. Diga como cargó. ¿En quién? En el Mesías, en su Hijo, el pecado de todos nosotros. Diga como lo cargó de pecado. Angustiado él, el Mesías, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra, escúchalo, fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Diga cómo fue herido. ¿Cómo es que el Padre entrega a su Hijo para que sea herido y dañado? Alguien podría acusar al Padre y decirle: ¿por qué le haces eso a tu Hijo? Por amor. Porque el amor tiene un propósito. Y se dispuso con los impíos, ¿qué cosa? Ayúdeme. Y se dispuso con los impíos, ¿qué cosa? Su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Ya como no lo merecía. Ni hubo engaño en qué, en su boca, no lo merecía. Con todo esto, atención, escúchalo. Aún así, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Diga conmigo: Jehová, no lo escucho, Jehová quiso quebrantarlo. Esto es amor. ¿Cómo que el Padre quiso quebrantar a su Hijo? ¿Cómo que el Padre lo quiso romper? El amor tiene un propósito. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esta palabra donde dice: y con todo esto Jehová quiso quebrantar a su Hijo. Diga como quebrantarle. Escucha, es la palabra hebrea daká. Diga como daká. Significa que el Padre lo quiso desmenuzar. Diga como desmenuzar. Lesionar. ¿Cómo que el Padre lo quiso lesionar? Aplastar, entristecer, humillar. Diga como humillar. ¿Cómo que el Padre quiso humillar a su Hijo? Majar, moler, quebrar, quebrantar, romper. Diga como romper. ¿Cómo que el Padre quiso romper a su Hijo? Abatirlo. ¿Cómo que Él lo quiso abatir? Eso es amor. Eso es amor. Porque lo hizo con un propósito. Pero nosotros no lo entendemos. No entendemos el amor, porque el amor siempre tiene un propósito. Siempre el amor no busca lo suyo. El amor no se envanece. El amor es sufrido. Sufre. ¿Cuántos dicen amén? No busca lo suyo. El amor todo lo soporta. Todo lo soporta. Todo lo soporta. Todo lo aguanta. Y todo lo cree. Porque él creía y entendía que haciendo esto,
El propósito iba a ser traer eterna salvación. Diga conmigo, el amor tiene un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es el amor? ¿El amor es que su hijo fue destruido? Sí. El amor es que su hijo fue destruido con un propósito. Diga conmigo, con un propósito. Primera de Corintios 13:4. Alguien alabe el nombre del Señor. Primera de Corintios 13:4. Aleluya. Primera de Corintios 13:4. Usted lo conoce. El amor sufre. El amor es bueno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo soporta. Todo el Padre estuvo dispuesto a soportar ver a su hijo humillado. El Padre tuvo que soportar ver a su hijo quebrantado. Y el hijo tuvo que soportar que el Padre volteara su rostro, y por eso dice: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo con un propósito. Todo porque sabe que el amor no busca lo suyo. Busca bendecir, edificar, levantar. Busca restaurar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor podía haber creado otra humanidad. El Señor podía haber creado otra humanidad. ¿Qué le decía a Moisés? Déjame destruir a este pueblo y yo levantaré un nuevo pueblo a través de ti. Y decía Moisés: no, Señor, no lo permitas nunca. ¿Cuántos dicen amén? El padre soportó humillar a su hijo. El hijo soportó tal humillación. Diga conmigo, tal humillación. Dígame si no fue humillado. Dígame si no fue escarnecido. Dígame si no se burlaban y le decían: si eres el hijo de Dios, bájate de ahí. Y lo tuvo que aguantar. Tuvo que callarse. Diga conmigo, todo lo soporta. El amor, todo lo cree. ¿Cuántos saben que en la Biblia están codificados muchos nombres del Señor? ¿Alguien sabía esto? Está lleno. Díganme, lleno. Por ejemplo, Miguel. ¿Quién es como el Señor? ¿Cuántos dicen amén? David, amado. ¿Cuántos dicen amén?
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Samuel, Dios escucha. Daniel, el Señor es mi juez. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de sus nombres que está codificado aquí es amor incondicional. Diga conmigo, amor incondicional. Por eso dice Primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor incondicional. ¿Cuántos dicen amén? El sufrimiento del Mesías tuvo un propósito. El que el Padre entregara a su Hijo tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Isaías 53:10, mira. Alguien alabe al Señor. Un propósito. 53:10 lo dice ahí. Y con todo esto, Jehová quiso ¿qué? Quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, diga conmigo, perdón del pecado, verá linaje, o sea que tendrá muchos hijos. Tendrá muchos hijos. Vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano ¿qué? Prosperada. Verso 11. Verá el fruto, diga como el fruto. ¿El fruto de qué? De la aflicción de su alma. Y quedará como satisfecho porque todo tuvo un propósito. Diga conmigo, todo tuvo un propósito. Y por su conocimiento justificará mi siervo justo a cuántos. ¿A cuántos? A muchos. Y llevará las iniquidades de ellos, de esos muchos. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó, ¿qué cosa? Su vida hasta la muerte, y fue contado con quienes, con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Todo tiene un propósito. Hebreos 5:7, mire lo que dice. Mi alma te alaba, Señor. Hebreos 5:7. Aleluya. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ¿qué cosa? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Diga como padeció. Todos estos padecimientos fueron con un propósito. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo, sus padecimientos fueron con un propósito. Y es ahí donde se cumple Romanos 8:28. Es ahí donde esta palabra toma un significado. Toma un significado. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, diga conmigo, a los que aman, todas las cosas les ayudan a bien. Diga conmigo, todas. No le escucho, todas. Aún las malas. Todas. Porque todo
es con un propósito. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito, diga como su propósito, son llamados. Diga conmigo, todo el amor de Dios tiene y conlleva un propósito. Es que a mí no me gusta lo que estoy pasando. Jacob le Tobá, todo ayuda para bien. Todo tiene un propósito. Tiene un propósito. A los que aman a Dios, los llamados, los que han conocido, los que le han recibido. Dice la palabra, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, poder de ser llamados hijos de Dios. No los que son concebidos por voluntad de hombre, ni de carne ni de sangre, sino por voluntad del Espíritu. Muchos judíos decían, somos hijos de Abraham, llevamos la sangre de Abraham. Abraham vino, Abraham nuestro padre. Y les decía el Señor, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían, pero hacen las obras de su padre el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Los que han creído en el Cristo, en el Mesías, en el ungido, reciben el amor de Dios. Reciben el amor. Y pueden empezar a amar a Dios, porque Él nos amó primero. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces Dios va a permitir padecimientos. Muchos. ¿Pero por qué? Porque todo lo que hace el Creador es con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el sufrimiento del Mesías tuvo un propósito. ¿Cuántos dicen amén? Número 2, Israel. Diga como Israel. ¿Cuántos saben que Israel ha sufrido? A ver, ¿cuántos saben que Israel ha padecido? Me decía, no sé si alguien se dio cuenta, una conversación muy peculiar que tuve con el pastor de la hermana Toñita, que está ahí en Morelia, que me escribió unas cosas ahí en el Facebook diciendo que los judíos rechazaron al Mesías. Me puso eso. Pero ¿sabías que el Señor los endureció con un propósito? ¿Alguien sabía eso? ¿Alguien sabía eso? Si ellos lo reciben desde la primera vez, todas las naciones, hermanos, seguiríamos ahí adorando a Huitzilopochtli, a la serpiente emplumada, que el Señor los reprenda a todos esos. Cuculcán, que el Señor los reprenda en esta hora. Las naciones, tristemente, han caído en la idolatría, pero el Señor tuvo un gran plan. Yo vengo a través de un pueblo que se llama Israel.
les doy la palabra, les doy los patriarcas, les doy los profetas, les doy los apóstoles, pero los voy a endurecer en parte para que esta luz pueda salir a las naciones y las naciones sean salvas. Cuando las naciones sean salvas, los despierto a ellos. Todo Israel será salvo. Y si que ellos hayan sido excluidos o endurecidos ha traído la salvación de las naciones, ¿qué significará cuando ellos reciban al Mesías? Dice la palabra que va a ser vida entre los muertos. Significa que vendrá la resurrección. ¿Me explico? Entonces el Señor ahorita les colocó algo que los ha endurecido, porque ellos, mientras estén así, el evangelio está fluyendo por las naciones y hay muchos que hemos escuchado la palabra de Dios. Pero cuando se cumpla y entren todas los que deben de entrar, el Señor va a despertar al príncipe de Dios, a su ungido llamado Israel también. Dijo el Señor: es mi pueblo. Y ahora sí vendrá la vida entre los muertos. ¿Cómo es que el Señor los ha endurecido? Todo tiene un propósito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Miren lo que dice Romanos 9. Dele la vuelta ya a la página. 9:9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito, diga como propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá ¿a quién? Al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú ¿qué? Aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Respóndame usted, hermanos. Respóndame usted. En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado ¿por dónde? Por toda la tierra. Él endureció a Faraón. Él endureció a Faraón. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Entonces, porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción,
y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de ¿qué? De misericordia, que Él preparó de antemano ¿para qué? Para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de quienes, de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada la llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como a Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo. Diga conmigo: piedra de tropiezo. ¿Quién puso la piedra de tropiezo? Dios. ¿Y roca de qué? De caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. Dios permitió que ellos endurezcan para que las naciones sean salvas. Pero va a llegar un día en que los va a despertar. Todos los padecimientos han tenido un propósito. La exclusión, diga como exclusión, porque parecía que los hubiera excluido, trajo salvación. Diga como salvación. ¿A quiénes? A las naciones. Pero cuando los vuelva a incluir, diga como a incluir, que dice la palabra: todo Israel será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Eso va a traer vida entre los muertos. Diga como la resurrección de los santos. Su exclusión trajo salvación a las naciones, y su inclusión nuevamente traerá la resurrección. El que tenga oídos para oír, que oye. Por eso que ahora vemos que Israel está despertando, tenemos que estar muy alertas, porque viene el día del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Por eso siempre han dicho que Israel es el reloj profético. ¿Cuántos dicen amén? Ok, ya tenemos un ejemplo. El sufrimiento de Cristo tuvo un propósito. La exclusión de Israel tiene un propósito. ¿Listos? ¿Sí está listo? Parábola del hijo pródigo. Vamos. Lucas 15:11. Alguien alabe el nombre de Dios. 15:11. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor
sangre que Él derramó. ¿Cuántos dicen amén? Si usted y yo tenemos una mente carnal, podemos decir, es que eso que le ha hecho Israel no está bien. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los padecimientos muchas veces los permite con un propósito. ¿Cuántos dicen amén? No es muchas veces cuando tú y yo padecemos que es cuando más buscamos de Dios. A ver, no es cuando más oramos lengua, no es cuando más agarra la Biblia. Todo tiene un propósito. Eso es amor. ¿Cuántos dicen amén? También dijo, un hombre tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió ¿qué cosa? Los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Diga como lejos del padre. Diga cómo se alejó del padre. No le escucho, se alejó del padre. Y allí desperdició sus vidas, sus bienes, viviendo como, hermanos, viviendo como. Era hijo y estaba viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, diga como todo, hasta su vida, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Diga conmigo, hubo aflicción. Diga conmigo, padecimientos. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase ¿qué cosa? Cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Diga conmigo, deseaba saciarse de la inmundicia. Y volviendo en sí, atención, volviendo en sí, ¿qué lo hizo volver en sí? La situación, la circunstancia, el padecimiento no lo hizo reflexionar. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco, diga como muero, me estoy muriendo de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Diga como me levantaré. Levantará su rostro a él y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado, ¿qué cosa? ¿Cómo se llamaba? A ver, ¿a quién les dio el poder de ser llamados hijos? A los que creen, a los que le recibieron y creen en su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero aún nosotros, entregándole nuestra vida, podemos cometer la imprudencia de alejarnos de Él y malgastar nuestra vida. Diga como malgastar. En ese momento, Dios le entrega a Satanás, y Satanás golpea la carne. Él no puede tocar tu alma. La Biblia dice que no puede, dice que no temas a los que matan el cuerpo.
porque no pueden tocar tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Hay algo que es inmortal, el cuerpo es mortal. Entonces Dios permite muchas veces el sufrimiento, dolor, aflicción, enfermedad, prueba, y que muchos estén en el lecho de la muerte para voltear su rostro, para que puedan volver a la casa del Padre. ¿Me escuchó o no? Había dos hijos, uno que permaneció fiel, dígame, uno que permaneció fiel. No le escucho, uno que permaneció fiel. Era el mayor. El mayor. Era el primogénito. ¿Cuántos dicen amén? Dígame, el primogénito. Pero el menor era el que no se mantuvo ahí fiel. Pero el Señor le muestra su gracia, permitiendo que venga todo tipo de catástrofes para ver si él voltea su rostro a Dios. Y el Señor en ese momento estará solícito para escucharle. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me está escuchando o no? Son dos tipos de hijos, son dos tipos de vidas, son dos tipos de personas. Hay personas que vienen por la buena, pero hay personas que van a tener que sufrir. Pero el Padre lo hace por amor. Hay personas que se tienen que ir de este mundo para que se salven. ¿No me está escuchando? Nosotros cometemos el error de querer tener toda una vida a nuestros amigos, familiares, conocidos. Pero ¿de qué sirve que vivan toda una vida sin Dios? Se van a perder. Y Dios a sus hijos los entrega. Viene Satanás y los zarandea. Diga como los zarandea. Y muchos de ellos empiezan a clamar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué cosa? Tu hijo. No me he comportado como tu hijo. ¿Cuántos dicen amén? Hazme como a uno de tus siervos. Quiero ser tu siervo. Y levantándose vino a su padre, y cuando uno estaba lejos, lo vio ¿quién? ¿Lo vio quién? Y fue movido ¿a qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque su hijo que estaba muerto ha revivido. Ha vuelto. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado, ¿qué cosa? Tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos, ¿qué cosa? Fiesta, porque mi hijo muerto estaba y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron aquí a regocijarse. Y su hijo mayor, a ver, el que siempre había estado ahí, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido como bueno y sano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces se enojó y no quería entrar.
Y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo. Diga conmigo, tanto tiempo he sido fiel, no habiéndote desobedecido cuando, jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él, ¿qué cosa? El becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son, ¿qué? Tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. La Biblia habla también de una parábola de cuando el Señor manda a los obreros a su viña. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que cuando va a llegar la última hora, manda a llamar más obreros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay unos que han trabajado desde temprano, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Pero al momento de que les paga, dice que les paga lo mismo a los que tuvieron todo el día que a los que llegaron unos minutos antes. Y dice que los que tuvieron todo el día se enojan. ¿Sí lo ha leído? ¿Y por qué se enojan? Porque dicen: oye, ¿cómo que le pagaste lo mismo si yo tengo todo el día matándome? Le dice el amo: yo soy el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y yo puedo disponer de lo mío como yo quiera. Él puede. Él puede permitir que sus hijos sufran. Y esto se llama disciplina. Y el padre que ama a su hijo lo disciplina por amor. Porque el amor tiene un propósito. Hay personas que pudieron dar toda su vida, todo su tiempo. Hay algunos que prefieren trabajar duro, trabajar tiempos extras, dejar de asistir por trabajar. No se preocupe. Si usted es hijo de Dios, no se preocupe. El Señor lo va a entregar y va a empezar algo que se llama aflicción. Y quizás esa aflicción te va a hacer volver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tu cuerpo, quizás el enemigo lo va a despedazar. ¿Alguien me escucha o no? La enfermedad quizás te va a dar con Tokio, dijeran. Y quizás te va a llevar al lecho. Pero en el lecho te aseguro que hay muchos que se arrepienten. ¿Pero por qué lo hacen? Por amor. Para que no se pierdan. O se pierdan y tengan vida eterna. Hay unos que entran por el camino de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y hay otros que les gusta irse por el empedrado. ¿Sí está conmigo o no? Pero el amor de Dios se mostrará en unos o en otros, siempre conforme a su propósito. ¿Me escuchó? Por eso yo tengo un mensaje para los que se han alejado de Dios. El alejarte de Dios va a traer consecuencias. Y debes de estar consciente que alejarse de Dios va a traer consecuencias. Y que probablemente Dios te va a entregar a Satanás. Y Satanás va a zarandear y va a pegar con todo.
¿Cuántos dicen amén? Pero si eres hijo, tarde que temprano vas a voltear tu rostro a Él. Y aunque tu carne sea deshecha, aunque mi carne sea deshecha, dice la palabra, en mi carne he de ver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí me escuchó o no? Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan con al arrepentimiento. Hay un caso en la Biblia, atención. Hay un caso en la Biblia donde hay un joven que está en fornicación. ¿Alguien lo ha leído? Primera de Corintios 5:1, mire. Primera de Corintios 5:1. ¿Cuántos alaban al Padre? Yo he sentido la necesidad y necesito decirles otra vez, escúchame, el alejarse de Dios va a traer consecuencias. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor me ha puesto en mi corazón acercarme con X personas y decirles, ¿estás consciente de las consecuencias que van a venir? ¿Alguien me escucha o no? ¿Estás consciente de las consecuencias que van a venir? Porque van a venir. Pero todo es por amor de Dios, porque te ama. ¿Cuántos dicen amén? Porque te ama y no quiere que te pierdas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Usted se va a dar cuenta cuando yo le hable por teléfono a quien tenga que hablarle y decirle, y solamente le voy a decir eso, ¿estás consciente que esto que estás haciendo va a traer consecuencias? Y si estás consciente y estás preparado, solamente te puedo decir, mejor regresa al Señor. Que seamos como el hijo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Que estaba cerca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero aún así, el amor de Dios es tan grande. El amor de Dios es incomprensible. Que Dios dice, aun cuando Él se aparta, lo voy a traer a mí. ¿Cuántos dicen amén? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. ¿Sí lo lee conmigo? Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre quienes, entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de quién. Mira cómo había decidido vivir alguien que era hijo de Dios. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, tenía que pasar algo, tenía que venir una disciplina sobre él. ¿Cuántos dicen amén? Una disciplina tenía que venir sobre él, porque el amor es así. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa que ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal, esa persona, se ha entregado a quién. Se ha entregado a quién, ayúdeme. ¿Para qué? Para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo
en el día del Señor Jesús. A ver, ¿cómo es que el cuerpo va a ser destruido por Satanás y el espíritu va a ser salvo por Cristo? O sea que el Señor le gusta el pecado. No, no, sino que el Señor va a permitir, ¿qué cosa? Los padecimientos. Y esos padecimientos posiblemente van a purificar su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Y Él va a voltear su rostro a Él. ¿Cuántos dicen amén? Y aún en cuanto se encuentre en un momento bien difícil y que esto pueda aún quitarle la vida, indudablemente dice la palabra que su espíritu ya está guardado en el Señor. El Señor no actúa así con todos, pero ese es como el último recurso. Pero Él lo hace por amor. ¿Cuántos dicen amén? Diga como por amor. ¿Qué padre, qué papá, qué mamá, por amor, por el temor de que su hijo siga cometiendo ese error, no disciplina o trata de corregir a su hijo? ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía esto, es que no sabes que cada vez que yo te corrijo o te regaño o te doy papau, eso a mí me duele. Y yo le decía, yo no creo, yo veo como que usted lo goza. A ver, si o no los hijos a veces sentimos eso, o llegamos a sentir eso. Pero cuando los hijos llegan a madurez, y cuando algún día llegamos a ser padres, y llegamos a corregir o algo, después sentimos ese dolor por los hijos. Porque el amor sufre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Usted cree que el padre no se duele de ver a sus hijos tener que pasar por eso? ¿Alguien me escucha? ¿Sabía usted que los pastores de ovejas, de los animalitos, cuando hay una ovejita que se descarría mucho, diga como se descarría, tienen que utilizar el cayado y golpearla? ¿Alguien sabía esto? ¿Alguien sabía esto? Primero la golpean y si no basta, la quiebran. Le quiebran una patita. Diga conmigo, la quiebran. La meten a quebranto porque la aman. ¿Alguien me está escuchando? Yo me di cuenta esta semana que si Dios se tendrá que llevar a alguien, se lo va a llevar, con tal de que no se pierda. Había un profeta tan grande usado. Este hombre tenía una unción
que un hombre que vivió en sus tiempos y que todavía está vivo, dice que este hombre tenía un don profético como nadie nunca más él ha visto. A tal grado que los animales del campo venían para que él orara y fueran sanados. ¿Alguien me escucha? Este hombre dice que si alguien podría imaginarse a Elías, dice, lo tenías que ver a él. Qué revelación, qué unción, qué don profético tan elevado. Pero llegó el momento en que este hombre se empezó a apartar. Diga como apartar. Y empezó a hablar cosas que no debería de hablar. Y empezó a decir que él era el profeta Elías y que él era el ángel del Apocalipsis y que él era etcétera, etcétera, etcétera. Diga cómo se empezó a desviar. No lo escucho, se empezó a desviar. Pero si él era un hijo de Dios. Para no hacerse la larga, ese hombre tuvo un accidente con su esposa. Y dicen que aún a su esposa le puso la mano y revivió su esposa. ¿Eh? Y él murió. Y muchos dijeron, ¿por qué? Y los que lo conocieron y que escucharon lo que estaba ya predicando, el Señor les habló y les dijo, me lo tuve que llevar para que no se perdiera. Porque hay algo más valioso que se llama la eternidad. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Dios muestra su amor para con nosotros. Y su amor es tan grande que tiene que soportar muchas veces quebrar a sus hijos para que no se pierdan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora podemos comprender de alguna manera un poco más lo que es el amor de Dios. Su amor siempre tiene un propósito. Diga conmigo, su amor siempre tiene un propósito. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿quién nos podrá separar de su amor? ¿Hambre? ¿Aunque pases hambre? No. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Por qué dice todo eso? Porque aún podemos pasarla y estar pasando padecimientos, pero el amor de Dios siempre está ahí. Siempre está ahí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque Él quiere que estemos cerca de Él. ¿Alguien me escucha? No debe de usted decir, ¿por qué? No, es ¿para qué? Todo tiene un propósito. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quienes? A los que conforme a su propósito son llamados. Yo por eso digo, quien ya está en la presencia del Señor ya ganó. Ya ganó. Problemas los que estamos acá todavía. No se crea. Dijo el apóstol Pablo, ya no sé
Ya no sé qué elegir, si estar contigo o estar acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban el nombre de Dios? El amor de Dios siempre tendrá un propósito y va a permitir que pasemos aún por dificultades, porque Él nos ama. Él te ama. Y muchas veces, recuerda esto, que el hombre, sin darse cuenta, muchas veces tiende hacia el mal. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Sí quedó entendido esto? El amor de Dios tiene que, hermanos, corriste hacia mí, oh Señor, tú eres mi razón. Contigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción, yo le amo, yo le, díselo, el que ama